y comenzamos con la sesión. Buenas noches, Katy. Buenas noches, Víctor. Bien, muchachos. Bien, hasta que puedan estar ingresando la mayoría de los que están faltando, vamos a avanzar con esta parte teórica y de ahí entramos al ejercicio práctico porque ya vamos a desarrollar un ejemplo de un sistema de varios grados de libertad. Hemos visto hasta la clase pasada que podíamos observar con un sistema de un solo grado de libertad, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que le estaría pendiente pues de esa sesión sería calcular el espectro de diseño y sus valores para poder calcular su desplazamiento lateral. Pero eso ya lo vamos a ver mejor de una vez en el ejemplo que vamos a tener del sistema de varios grados de libertad y ustedes lo van a simplemente entender, ¿no? Cómo se aplicaría en un solo piso, porque es más importante en este caso porque pueden tener la curiosidad de averiguar qué es lo que pasa con sus edificaciones de varios pisos. Entonces, vamos a abocarnos a ello, pero antes de entrar al cálculo de toda esa parte numérica de los desplazamientos que tenemos que controlar con la norma, tenemos que de definir ahora qué va a pasar con la definición de la masa y la rigidez que tiene esa edificación de varios pisos. Entonces, por ahí también vamos a hacer un análisis estático, siempre y cuando el tiempo sea de nuestra ayuda, pues, pero tenemos que enfocarnos más en la parte dinámica. Pero de todas maneras, sea el análisis estático o sea el análisis dinámico, los dos competen trabajar, pues, los dos requieren que nosotros trabajemos con sistemas de varios grados de libertad, de varios pisos. Entonces, para eso tenemos que hacer alguna reducción a ese sistema para encontrar una respuesta más rápida, más eficiente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es el uso de la suposición denominada el edificio cortante. Pero a este edificio cortante, así como hemos hecho para un sistema de un solo grado de libertad, para no, para poder salvaguardar alguna simplificación que tiene esta hipótesis, vamos a utilizar los métodos de Muto y de Wilbur para calcular las rigideces de piso de cada uno de cada uno de estos sistemas. ¿Cuál es la hipótesis del edificio cortante? Vamos a verla ahora. Su hipótesis, básicamente, se trata de considerar a las losas de entrepiso como si fueran infinitamente rígidas, es decir, no van a tener deformaciones por flexión, no se van a flectar. En otras palabras,
no van a tener unos cambios bruscos de deformadas verticales, es decir, desplazamientos verticales, deflexiones en otras palabras, no van a ser mínimas quizás. Entonces, para poder considerar esa hipótesis es fácil, simplemente se podría usar un coeficiente, una fórmula directa, pero para poder evaluar cuál sería el aporte que van a tener las vigas realmente a esa flexibilidad, tenemos que utilizar Wilbur y Muto. Ahora, es suficiente utilizar la hipótesis en una edificación de 2 pisos, más que suficiente para que luego la podamos extender a una edificación de varios niveles. Entonces, lo que nosotros nos vamos a abocar ahora es observar cómo vamos a determinar ahora esa masa y esa rigidez para un sistema que tiene varios pisos. Y luego con ello vamos a poder trabajar el sistema lateral frente a fuerzas laterales o puede ser frente a un análisis de vibración libre, porque la norma trabaja con análisis de vibración libre, ¿no? Que se le llama el análisis modal. Nosotros vamos a calcular entonces las respuestas que tiene una vibración libre no amortiguada de nuestro edificio, que nosotros lo denominamos como análisis modal, porque va a tener diferentes formas de vibrar en su estado natural el sistema, así como ustedes han encontrado una forma de vibrar característica en un sistema de un solo nivel, porque tenía un solo grado de libertad. En este caso, ustedes van a definir tantos grados de libertad como número de pisos van a tener para su edificio cortante. Entonces, la idea cuál es? La idea es ver cuántas formas de vibrar naturales puede tener ese sistema. Y por lo tanto, vamos a hacer énfasis en un edificio de cortante de dos niveles para evaluar cuántos grados de libertad tendrá, pues, ¿no? Mejor dicho, cuántas formas de vibrar naturales va a tener en este sistema. Bien, entonces, parte del interés es encontrar justo a toda esta respuesta dinámica. Este video es básicamente el que habíamos observado a inicios pues, de las clases, en la primera, la segunda sesión. Vamos a ir de frente a la hipótesis, ¿sí? Y yo voy a proyectar directamente qué es lo que yo quiero determinar como parte de una simplificación para encontrar la matriz de masa y la matriz de rigidez. Ojo que ahora como estamos trabajando con una edificación de varios pisos, ya no vamos a trabajar con números naturales o números enteros con respecto al cálculo de la masa y la rigidez. Acuérdense que la masa y la rigidez de frente las sacábamos de parámetros como por ejemplo el periodo natural o la frecuencia natural. Estas estaban dependientes de la masa y la rigidez directamente aplicando una fórmula aritmética, puede ser con cualquiera de estas dos. Sin embargo, ahora no se puede calcular así directamente, sino que nosotros vamos a tener que definir que esta por lo menos parta de una definición matricial acá. Esto se va a transformar entonces ahora en una matriz y la rigidez de igual forma se tiene que transformar en una matriz. Ya no vamos a trabajar con números naturales. Entonces, la operación se va a hacer algo más compleja. Necesitamos definir entonces qué ecuación me va a permitir desarrollar este valor llamado omega sub n, que es la velocidad circular natural que tiene el edificio y que van a ser varias de ellas, no van a ser solamente una, porque eso va a depender de cómo va a vibrar nuestro sistema. Entonces, la norma dice, utilicen un análisis modal con una cierta cantidad de modos que ustedes van a llevar seguramente hacia el centro de masa que tenga el edificio. Y finalmente esto lo van a combinar con el análisis espectral para poder calcular las respuestas finales. Bien, entonces como parte de esta teoría, nosotros necesitamos definir entonces esa matriz, ¿no? Esa matriz de masas o esa matriz de rigidez. En este caso, ustedes van a ver, por ejemplo, una edificación de 2 pisos, como acá aparece. Ustedes van a ver que esta está sometida a ciertos desplazamientos, ¿no? A ciertas fuerzas que provocan estos desplazamientos. Lógicamente que acá hay algunos elementos que van a reaccionar frente a esas fuerzas externas, como por ejemplo las masas que van a estar concentradas en cada piso. Podría ser que también reaccionen las columnas como parte resistente, ¿no? Que no quiera mover o que impida el movimiento lateral. Y van a también relacionar, pues, en algún momento la parte de amortiguamiento. Amortiguamiento, habíamos dicho, ¿no? Que es una propiedad muy difícil de predecir. Posiblemente se podría extraer de un análisis o de un ensayo de laboratorio a escala todavía natural,
o con proyecciones pues a una escala más pequeña. ¿No? De ensayos de laboratorio en una mesa vibratoria o de un pequeño elemento que esté sujeto a una fuerza de una mesa pequeña también puede ser. Eso va a depender entonces de ensayos experimentales. Entonces, ¿qué es lo que hace la norma? La norma trata de evitar que este parámetro ingrese dentro del análisis de nuevos edificios, sino que lo toma al final como un valor constante llamado el beta, el cual va a ser el 5% de todo el aporte, ¿no? Del amortiguamiento como una razón de amortiguamiento. Recuerden entonces de su curso de dinámica que la razón de amortiguamiento es la relación que existe en el coeficiente de amortiguamiento y su crítico correspondiente. Sabemos que el crítico entonces tiene ciertos valores ya definidos en términos de sus propiedades naturales. Entonces ya sabemos que esto es masa, ya sabemos que esto es frecuencia natural. Este es el problema. El problema es encontrar el verdadero amortiguamiento como coeficiente que pueda tener la estructura. Recordar que ese amortiguamiento es algo similar como que estuviésemos hablando de la rigidez. La rigidez acompañada del desplazamiento me define una fuerza, ¿no? Que generalmente es la fuerza que transmitirían las columnas. En cambio, este amortiguamiento acompañado de una velocidad me define la fuerza de amortiguamiento. Entonces, como este parámetro es difícil de medir, ¿por qué es difícil de medir? Porque esto aparece como interacción producto del daño o de la liberación de energía que tiene la edificación intrínseca dentro de ella. Por ejemplo, ¿dónde podrían medir amortiguamiento? Podrían medir en las fisuras que se generan pues en la edificación por una liberación de ese daño. Fisuras que pueden haber en los entrepisos, puede haber en las columnas, en las vigas, puede haber en las placas, puede haber en cualquier parte del sistema estructural, de tal manera que en esa apertura y en ese cierre de fisuras se libere energía. Entonces aquí se estarían formando como una especie de rótulas, las cuales se le llaman las rótulas plásticas, son rótulas generadas pues por daño. Medir estas fisuras, medir ese daño y sacar una equivalencia así directa para poder obtener este amortiguamiento es casi imposible. Entonces, para eso nosotros recurrimos pues para ensayos de laboratorio, pero como no todos pueden hacer ensayos de laboratorio, la norma también entiende eso, entonces considera pues que ese parámetro debería ser estimado, pero al final ya del cálculo del análisis modal, es decir, ya dentro de la llamada combinación modal. Ahorita vamos a ver también más adelante por qué combinación modal, pero por lo menos ahorita estamos en este análisis porque habla solamente de vibración natural libre sin amortiguamiento. No se olviden entonces que acá no entra el amortiguamiento. ¿Y dónde entra el amortiguamiento? Ya entra en la combinación modal que nosotros vamos a tener de nuestro sistema. Bien, entonces en esa consideración nosotros vamos a tomar en cuenta que este amortiguamiento, como es producto de esa apertura, también de dónde puede haber. Puede haber, les estaba diciendo, puede ser por fisuras, puede ser también un amortiguamiento que venga por por la fricción, por ejemplo, que pueda existir entre las uniones metálicas de una estructura de acero, puede ser en esa unión empernada, en esa unión soldada, puede ser también una relación que exista entre el muro tabique, como el muro tabique está separado, a pesar que este está separado de la edificación, debería estar separado con una adecuada junta sísmica, frente a fuerzas sísmicas bastante grandes, puede ser que tienda a interactuar, ¿no? Entonces, en ese marco que aparece, pues, de espacio, que sería su junta sísmica, puede ser que el tabique se desfase un poco más. Entonces, esa interacción con su estructura principal va a generar, pues, daño acá, ¿no? En el sistema de la tabiquería. Esa liberación también de fisura, esa generación de fisura y esa liberación de energía en esos elementos también produce entonces amortiguamiento. Entonces, podríamos decir que el amortiguamiento no solamente es un fenómeno que está relacionado a la parte estructural, sino también puede ser a la no estructural. Entonces, hay muchas cosas que medir, por lo tanto, esto es algo muy complejo que no se puede obtener con simplemente hacer un cálculo de una fórmula exacta, entonces se tiene que estimar fuera de un análisis que podría ser elástico, ¿no? Que podríamos utilizar simplemente, o en el cual podríamos utilizar simplemente las leyes de resistencia de materiales, las leyes de Hooke, las leyes en este caso de la elasticidad. Entonces, lo que hacemos es despreciar el amortiguamiento cuando encontremos la respuesta máxima, luego de haber hecho este cálculo natural,
le agregaremos el amortiguamiento en alguna proporción de acuerdo a la norma, que generalmente es el 5% para todo tipo de edificaciones nuevas, en este caso para edificaciones normadas en la E0, en la E030, y eso será pues parte ya del resultado. Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es enfocarnos cómo vamos a calcular la masa y la rigidez de un sistema así, ¿no? De un sistema así que no va a tener amortiguamiento y que solamente va a presentar las masas de cada piso y sus correspondientes fuerzas laterales. Bueno, digamos que lo que vamos a presenciar serían fuerzas laterales. Se supone que si fuera un movimiento en la base, perdón, se supone que si yo tuviese un movimiento en la base como la de un sismo, entonces sería de igual forma. Tendríamos que trabajar entonces con las mismas definiciones. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Bien, en un momento voy a llamar lista, así que vamos un ratito a ver esta parte rápidamente. Quiere decir que si yo voy a tener una edificación básica de 2 pisos, ya supongamos que sea una losa por acá con sus vigas, otra losa por acá también, y nosotros tenemos sus columnas definidas de esta manera, ¿no? Sí y así. Lo que nosotros vamos a tener es un empotramiento en la base, posiblemente vamos a tener una altura típica ahí, ¿no? Y también vamos a tener una altura de cálculo. Sabemos que la altura de cálculo se mide hacia la mitad de los elementos estructurales, supongamos hasta acá, ¿no? Por acá. Entonces este será H de 1, este será H de 2. Supongamos que también existe pues sobre este sistema estructural una serie de fuerzas, sería esta serie, esta fuerza P2, esta fuerza P1. Las estamos nombrando en función de cada uno de sus pisos. Si nosotros sabemos cómo calcular para 2 pisos, entonces lo podemos generalizar para una serie, para una cantidad indeterminada, ¿no? De niveles. Sabemos que cada una de estas losas va a tener una masa acá, otra masa por acá. Esa masa, ¿de dónde la obtenemos? La obtenemos pues de un metrado de cargas adecuadamente desarrollado y con la geometría en planta que nos pueda presentar el proyecto, ¿no? Entonces acá calcularemos una masa 1 y acá calcularemos una masa 2. Se supone que esto es el dato de, en este caso, este es el ejemplo típico de un pórtico. ¿Cómo sería el metrado para un pórtico? ¿Cómo sería el cálculo de la matriz de masa y la matriz de rigidez para un pórtico? Entonces vamos a poner esto y de hecho que lo voy a colocar es más abajo. ¿Qué pasaría cuando el edificio ya es tridimensional? ¿Cuál sería la única diferencia? Entonces, se supone que estas fuerzas, que digamos de alguna manera van a representar la actividad sísmica, van a producir pues algún desplazamiento de este pórtico. Entonces, mi columna posiblemente se venga por acá, la columna de la derecha, la misma tendría que venir más o menos en esa proporción, porque estamos hablando de que este diafragma es rígido. Entonces, aquí viene el primer concepto, ¿no? Este tiene que ser un diafragma rígido. ¿Qué es un diafragma rígido? Un diafragma rígido es aquel elemento que me permite compatibilizar todas las deformaciones laterales que va a tener el sistema y estas van a ser iguales en todos sus puntos. Entonces, es un elemento de elevada rigidez axial que permite compatibilizar los desplazamientos laterales. Quiere decir, ¿qué significa eso? Eso significa que el desplazamiento que yo voy a tener posiblemente en el primer piso acá, que nosotros le vamos a llamar el desplazamiento mu de 1, como está ahí en la diapositiva, tiene que ser el mismo por acá para este otro punto que está en el lado izquierdo. Es decir, de acá hasta acá tiene que ser el mismo desplazamiento que este desplazamiento de acá hasta acá. Ahora, esa hipótesis se supone que tiene que existir en todas las edificaciones y si no se tiene que seguir algunos procesos, algunos rigurosos predimensionamientos, ¿no? Que ya están definidos en su bibliografía. Buenas noches, Didi, en su bibliografía correspondiente de estructuras o que simplemente ya vuestros profesores a cargo les han enseñado pues en su curso de estructuras y cargas, ¿no? Esos son simplemente recomendaciones que están en los libros. Entonces, si nosotros seguimos esas recomendaciones, si nosotros también seguimos algún criterio en estructuración en planta, evitando que el sistema de piso tenga mucho hueco y tratando de amarrarla con la mayor cantidad de elementos horizontales en vigas, como vigas, entonces podría
yo todavía mantener el diafragma rígido. Inclusive el diafragma rígido lo podría mantener con algún elemento tipo losa maciza. Eso me ayudaría bastante en aquellos lugares donde hay mucho exceso de hueco. De tal manera que el desplazamiento también en el segundo piso tendría que ser el mismo en el lado derecho de este pórtico, en la columna de la derecha, y esta tendría que ser, o este desplazamiento también tendría que ser igual en el lado izquierdo. ¿Qué más nos indica el análisis de este sistema? Nos indica que así como también se deforma en un primer piso MUDE 1, nosotros podríamos calcular una llamada deformación relativa. Lo que nosotros acabamos de definir ahorita, este MUDE 1 y este MUDE 2, son determinados como deformaciones absolutas. En otras palabras, a esto se les llama desplazamientos absolutos del sistema. ¿Por qué se le llama desplazamientos absolutos? Porque estos parten desde una posición que podría definirse como cero. ¿Cuál es mi posición cero? Mi posición cero es justo esta columna. Es como que fuera el cero, cero horizontal, ¿no? Y todo este elemento se desplazara para acá, una cantidad acotada, no sé, 2 metros, cero, así, ¿no? 1 metro, cero. Supongamos que el desplazamiento sea tan exagerado como 1 metro, ¿no? Que no debería ser el caso. Entonces, esa sería mi posición absoluta. Igual forma, en el lado izquierdo, la posición absoluta es mi columna vertical. Desde este punto han empezado a medirse los desplazamientos hacia la derecha. Entonces, por eso son absolutos. Y también van a ustedes requerir el o la nomenclatura de unos desplazamientos que se le llaman los relativos. ¿Por qué? Porque estos van a ser utilizados por la norma para ser parte del chequeo sísmico que tenemos que pasar. Entonces, a estos se les llama los desplazamientos relativos de entrepiso. A los de arriba también se les llama desplazamientos absolutos de entrepiso, ¿no? Vamos a ponerle por acá, de entrepiso. Bien. Y los desplazamientos relativos tendrán que ser medidos como los desplazamientos relativos vienen a ser el desplazamiento que tiene cada una de estas losas de piso con respecto al piso inferior. Quiere decir, por ejemplo, en el desplazamiento absoluto del segundo nivel, yo voy a encontrar un desplazamiento relativo que esté relacionado al primer piso. Entonces, ¿cuál va a ser mi desplazamiento relativo? Mi desplazamiento relativo pues será esta pequeña fracción que está acá arriba, todo esto. A esto le vamos a llamar el delta de 2. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿dónde estará el desplazamiento relativo número 1? ¿Dónde estará el desplazamiento relativo número 1? Ahorita vamos a responder esas preguntas. ¿Dónde estaría el desplazamiento relativo número 1? Estaría acá, pues, ¿no? Mi desplazamiento relativo sería igual a mi desplazamiento absoluto solamente en el primer nivel. ¿Por qué? Porque el desplazamiento absoluto del primer nivel está considerándose con respecto al nivel base, ¿no? Que es el cero cero en realidad. Entonces tendría que ser igual ahí. Muy bien, a ver, ¿hay alguna pregunta? José dice, las losas siempre serán diafragmas rígidos. ¿Cuántos elementos pueden ser diafragmas rígidos? Diafragma, no necesariamente, ¿no? Eso, como te digo, va a depender mucho de la distribución arquitectónica. Tienes que observar eso a detalle, ¿no? Observar qué tanto se desplazarán los puntos dentro de un modelo estructural, dependiendo de tu distribución arquitectónica, como por ejemplo, ¿no? Un diafragma no podría ser rígido, por ejemplo, en aquellas edificaciones que tengan así, ¿no? Una zona donde hay departamentos por acá y luego por esta otra zona hay una de departamentos. Entonces acá hay una franja flexible, porque simplemente acá el sismo no va a poder distribuir el mismo desplazamiento acá, acá y acá, ¿no? Estamos hablando en planta, por cierto, del edificio. Esta zona será pues de ascensores, escaleras, son zonas con huecos. Entonces, acá hay un problema. Acá simplemente el desplazamiento no se distribuye de igual forma porque no es pues un diafragma completamente rígido. Todos los puntos no se van a desplazar en una misma forma, en una misma distancia, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo o de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué soluciones se les puede dar ahí?
Lamentablemente acá pues le tendrán que colocar algún tipo de placa, otra plaquita por acá para poder solucionar esa falta de rigidez en esas esquinas. Unirán pues esto con una viga, unirán con otra viga por acá, harán que esta zona posiblemente pueda ser una losa maciza. Luego quizás si es necesario se hace todo esto con una losa maciza y acá también se podría concebir una losa maciza, de tal manera que esto ahora sí por lo menos podría aproximarse pues a la definición de un diafragma rígido. Bien, así es. Si no, claro, muy bien, Rudy. Y si es que ustedes ven que el proceso no mejora los desplazamientos, es decir, no se parecen uno a otro o están muy cercanos en su cálculo, pues como dice Rudy, lamentablemente tendrá que hacerse una junta sísmica acá, ¿no? Separando el bloque de la parte superior del bloque de la parte inferior y entonces ahí sí mejoraría pues el cálculo. Pero ¿qué es lo que pasa? Una junta sísmica requiere de algún elemento de soporte acá, ¿no? Una columna o dos quizás adicionales, y eso es demanda de dinero, ¿no? Si ustedes pueden, si el cliente podría gastar eso, pues no hay ningún problema, ¿no? En ese caso tienen que revisar hasta inclusive el modelo de la cimentación, tienen que revisar con ello. Bien, entonces, la otra pregunta es, ¿la losa nunca aportan rigidez a las losas no aportan rigidez a la estructura, eso es claro, pero el concepto de diafragma rígido no es un concepto que diga que las losas me transfieren rigidez, sino que las losas compatibilizan los desplazamientos para cada uno de estos puntos, permitiendo que ellos tengan una misma distancia de recorrido o casi parecida. ¿No? Permitiéndome entonces concebir que este sistema puede desplazarse de una misma manera o casi similar. Ahora, si no es un diafragma rígido, entonces tendrán que considerarlo como diafragma flexible. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Este puntito de acá se puede desplazar para acá, este puntito de acá se puede pasar para acá, este se viene para acá y este se viene para acá. ¿Y qué hemos visto? Bueno, no hemos llegado a ver con las fotos, pero ¿qué es lo que pasa? La losa puede colapsar, pues simplemente la losa puede colapsar si ustedes no han considerado esa condición de diafragma flexible y entonces puede haber una caída, pues entonces eso hay que controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? Pues quizás agregándole más rigidez, ¿no? Para que no se termine por trasladar demasiado y eso me podría generar un mejor comportamiento hacia un diafragma rígido. Así es. El diafragma rígido es una configuración estructural, ¿no? No es que la losa me va a aportar rigidez al análisis, sino simplemente tiene una rigidez axial elevada, eso sí. ¿Por qué tiene una rigidez axial elevada? Pues porque la losa de por sí es a pesar que sea una losa plana, una losa que puede tener un espesor de, no sé, 20 centímetros, pongámosle, por ejemplo, promedio, y a pesar que pueda tener acá algún tipo de abertura, es un elemento que tiene pues un área extensa acá, toda esta área es extensa. Y no solamente esa área, pues no, no solamente esta área es extensa, sino también su longitud, su ancho. Entonces, los desplazamientos, pues, en este caso así, que vengan y golpeen y traten de comprimir a la losa, no le van a producir pues ninguna deformación, ¿no? La deformación será mínima, pues localizada acá. No crean que esto va a hacer que se apachurre pues la losa y se comprima, ¿no? De igual forma por acá, las fuerzas no van a ser lo suficientemente grandes como para hacer que el diafragma pues termine por comprimirse y generando un volumen más pequeño. Entonces, ahí se podría suponer que la deformación axial es muy pequeña. Por eso es que también se le considera como un elemento de rigidez axial elevada, pero eso no quiere decir que las losas pues me aporten a la rigidez lateral. Ese es el concepto de diafragma rígido y eso lo van a ver también en la norma. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que yo tengo que hacer es encontrar una ecuación que me permita determinar la matriz o la matriz de rigidez o la matriz de masas que va a tener ese sistema acá, ¿no? De dos pisos. Entonces, lo que yo podría decirle allá, esta columna por acá se le va a llamar la columna uno con una rigidez uno. Esta otra columna va a tener, supongamos, la misma rigidez, no importa, solamente es un ejemplo y luego definiremos esta otra columna como rigidez 2 y esta otra como
rigidez 2, asumiendo que son la misma sección en el segundo piso. Por supuesto, KD1 es diferente en cada piso, KD1 y KD2. Puede ser que la columna cambie de sección en el segundo nivel. Pero bueno, gracias a la hipótesis del edificio cortante, yo podría asumir, bueno, la hipótesis del edificio cortante, ¿qué es lo que dice? Vamos a ponerlo por acá. La hipótesis del edificio cortante me permite considerar no solamente que la losa sea un elemento o las vigas sean un elemento con infinita rigidez axial, es decir, ¿qué es lo que yo estoy teniendo acá? Lo que yo estoy teniendo acá, que mi rigidez axial, que se le llama generalmente el EA, es infinito. O digamos, puede de alguna manera teórica, ¿no? En otras palabras, esto es bien grande. Por eso es que se le considera así de una forma teórica que sea infinito. Entonces, la diferencia o lo que se le estaría agregando al edificio de corte aparte del diafragma rígido es que los elementos horizontales tienen una alta rigidez a flexión. ¿Qué significa eso? Que no van a deformarse pues por flexión, es decir, esta losa o esta viga no se va a deformar así. Quiere decir entonces que yo también podría acá colocar que el EI, que representa la rigidez a flexión del elemento, es K hacia infinito. ¿Por qué? Porque su inercia es grande, pues. Pero bueno, es teóricamente, ¿no? Entonces, ¿qué me va a permitir eso? Lo que me va a permitir es concebir por ahora, ¿no? Solamente les estoy colocando por ahora porque para poder corregir esa suposición y agregar luego la flexibilidad que van a tener las vigas al final, porque están viendo cuánto se reduce, ¿no? Hemos visto en el ejemplo anterior que con respecto a una rigidez completa, la calculada por Muto o por Wilbur reduce hasta un 40 o un 60%. Entonces eso es bastante, se reduce hasta un 40 o un 60%. Entonces lo que vamos a tener es un doble empotrado. Entonces la única forma de calcular la rigidez de una columna que estaría doblemente empotrada, es decir, acá arriba es recontra rígida, es como que estuviésemos hablando de un bloque gigante así, ¿no? Que no se puede deformar frente a los momentos flectores, que no hay giros, en otras palabras, acá, es la de doblemente empotrada. Bien, si tuviese una losa a dos aguas, sería un diafragma rígido. Tendrías que modelarlo. Ah, bueno, esa es buena pregunta, ¿no? Si tuvieses una losa a dos aguas, sería diafragma rígido. Tú tendrías que ver, pues, de que la losa, tú tendrías que darle esa propiedad a la losa, ¿no? Para que puedas observar si las deformaciones son idénticas en todos los puntos. Si son en todos los puntos idénticas, entonces sí cumple, pues, la suposición del diafragma rígido, porque igual la losa de techo tiene una inmensa área, inclusive no tiene pues zonas huecas, supongo, ¿no? Porque si va a ser a dos aguas es para algún tipo para que pueda escurrir pues el agua de alguna forma. Entonces debería ser llena, debería ser también un diafragma rígido, solamente que las medidas que tú vas a tomar para calcular las derivas que vamos a hacer en el curso las tienes que tomar pues en diferentes partes de la losa, ¿no? Yo imagino que las tendrás que tomar acá, acá o acá, pues, ¿no? Pero con referente a diferentes alturas, esta altura de acá y esta altura de acá, pero al final esto es un diafragma rígido, que ciertamente que por cierto es inclinado, pero que al final sigue siendo un diafragma rígido. No por eso va a dejar de serlo. Entonces, ahora, una cosa, estamos hablando de concreto, concreto armado. Ahí sí, ¿no? Tiene que ser un diafragma rígido. Ahora, si tú dices que fuera una losa a dos aguas, un techo a dos aguas conformado por un tijeral de madera, eso ya no es un diafragma rígido, pues, ¿no? Un elemento tipo tijeral de acero que no tiene ningún tipo de arriostre, eso tampoco ya no es un diafragma rígido. Entonces, lo que tú tienes que hacer es comprobar punto por punto o considerar las deformaciones axiales punto por punto para ver cómo va eso a cambiar pues la deriva de piso que necesitamos calcular en la norma. En otras palabras, tienes que usar todos los grados de libertad, ¿no? En cada uno de estos puntitos. ¿Cuántos grados de libertad tienen por análisis estructural? Pues tienen uno, dos, tres grados de libertad por cada posición, entonces tienes que analizar los tres. Entonces esa es la idea, ¿no? Va a depender mucho del material, va a depender en este caso de la configuración, pero como es una losa de concreto, no creo que tú deberías tener problemas.
Entonces acá el momento que se va a generar debido a un desplazamiento unitario, pues va a ser 6 veces I sobre el cuadrado. Ustedes se acuerdan esto de análisis, ¿no? Acá vamos a tener 6 veces I sobre el cuadrado, ¿no? Y lo que va a corresponder para poder soportar estos momentos flectores va a ser pues unas fuerzas cortantes de esta manera. Entonces, estas fuerzas cortantes hablan directamente sobre la rigidez que tiene el elemento a lateral, pues justamente si yo aquí aplico la fórmula del resorte, que viene a ser la fórmula de la fuerza cortante, simplemente, esta sería igual al K por el U. Si yo considero que este sea un desplazamiento unitario, porque no lo conozco, este que sea desde este punto hasta este punto medido, pues simplemente la fuerza cortante, ¿a quién se me va a igualar? La fuerza cortante se me va a igualar a la rigidez que yo pueda tener en este caso. ¿Quién es la única rigidez que estaría trabajando acá? Sería esta rigidez lateral. La rigidez lateral entonces estaría representada por los valores de 12 veces EI sobre L al cubo, porque esa es la única fuerza pues que está dándole la contra a quién, a una posible fuerza sísmica acá, porque cuando llegue al nudo superior, la fuerza que resiste la columna estará yendo en contra de algo que quiera moverla hacia la derecha. Entonces, a eso voy con, o a eso iba, ¿no? O esa es la idea de por qué se considera 12 veces EI, porque es un empotrado perfecto en el cual quiero ver cuál es la fuerza unitaria mínima para que produzca un desplazamiento unitario mínimo. Entonces, la rigidez de las columnas, en realidad, con el edificio de corte, se deberían calcular así, ¿no? Con su posición original. Pero ¿cuál es el problema de esta fórmula? Como les había dicho al inicio, que no considera el aporte de las vigas y su flexibilidad. Ahora, una cosa es viga y otra cosa es losa. La losa de piso no aporta rigidez, pero las vigas sí. Las vigas sí aportan rigidez y no es que aporten, sino quitan rigidez porque son más flexibles que las propias columnas, pues entonces o flexibilizan el nudo, no considera aporte de las vigas y su flexibilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder salvaguardar eso? Vamos a utilizar para salvaguardar dicha dificultad, ¿cómo le podríamos colocar? Dicha carencia, usaremos el método de Muto y Wilbur. Bien, entonces, para poder salvaguardar, para no estar trabajando pues con una rigidez que es infinitamente grande, tendremos que utilizar pues alguna metodología que nos permita obtener una rigidez que en este caso sería más realística, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con esas consideraciones. Esta sería semana 5. Bien. Ok, entonces, vamos a llamar lista de una vez porque se nos va a agotar perdón, esta lista. No, no es esta. Muy bien, entonces, a ver, Martín Antuna, Presente, ingeniero. gracias. Juan Álvarez, Presente, ingeniero. ya, ok, gracias. Alberto Amaro, listo. José Berrocal, Presente, ingeniero. listo, gracias. Ángelo Briceño, ¿dónde está? Juan Bugarín, Presente, ingeniero. listo, gracias. Wilder Carrillo, Presente, ingeniero. que gracias. Royber Callao, también está, ¿no? Bien, José Chumacero, sí está, ¿no? Juan Collazos, Presente, ingeniero. ya, ok, gracias. Alessandro Duplex, Presente, está, ¿no? ingeniero. Presente. Listo, gracias. Manuel Usquiza, Presente, ingeniero.
Gracias. A Víctor Espinosa. Bien. Katy Estrada. Sí estaba, ¿no? Sí. Walter Fernández. Sí está. Sí, ya se te puso, Roiber. Walter Fernández. Roiber Callao, ¿no? Sí, sí está, ya. Jorge Gamboa. Jorge Gamboa no está. Sergio Giraldo. Presente, ingeniero. Y gracias. Rudy Guevara. Sí está, ¿no? Johan Hernández. Presente, ingeniero. Sí está. Mari Carmen Guamantoma. Sí está, ¿no? Presente, ingeniero. Listo. Jamín Márquez. Presente, ingeniero. Gracias. Joel Molleda. Sí está, ¿no? Muy bien. Luis Pinto. Presente, ingeniero. Bien, gracias. Andrés Poma. No está. Hipólito Rojas. Presente, ingeniero. Listo, gracias. John Salas. Presente, ingeniero. Gracias. Roger Saldaña. También. Presente, Inge. Gracias. Víctor Villanueva. Víctor Villanueva. Sí está, ¿no? Rudy Guevara. Sí, sí, estaba. Ya te puse, Rudy. Muy bien, y James Segarra. Sí está, ¿no? Bien, vuelvo a llamar a los que faltan. Andrés Poma. Jorge Gamboa. Alberto Amaro y Ángelo Briceño. No está. Listo. Sí, ya se te puso James. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, como les comentaba, ¿no? En realidad lo que estamos buscando acá es poder encontrar una definición de una matriz de rigidez y una matriz de masa para un pórtico simple de 2 pisos, y esto lo vamos a extender para varios niveles. Pero ya sabemos entonces por qué se considera esta rigidez infinitamente colocada pues por un doble empotramiento acá y acá, ¿no? Es como que esto fuera el suelo y esto fuera la primera losa, o fuera esta la segunda losa y esta fuera la losa siguiente, ¿no? La losa del tercer piso y así. Ustedes van a tener ese elemento hasta arriba. Pero entonces el problema de esta definición es de que se considera infinitamente rígido, dejando de lado que estas vigas se puedan deformar. Las vigas se pueden deformar porque pueden girar. Ahora, si bien es cierto, la deformación es pequeña, eso puede afectar de alguna manera, o un poco podría afectar al sistema, ¿no? Por lo menos a la rigidez lateral que podría tener el sistema. Entonces, lo que se trata es de poder obtener una ecuación con la hipótesis y luego corregir esta rigidez a través de estas dos metodologías, ¿no? Que por lo menos nos darían una rigidez más real del sistema. No tan fuerte será la rigidez entonces, o no tendrá un valor tan grande, ¿no? Como pensábamos. Entonces, vamos a hallar la suposición con esa condición y luego aplicaremos los métodos correspondientes para calcular el cambio. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar acá es poder observar algo de alguna definición, primeramente, de la rigidez equivalente que se pueda tener por cada piso. Bien, por favor, apaguen sus audios, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál sería la rigidez? Si nosotros consideráramos primero esta definición, habíamos visto que la rigidez de piso se sumaría directamente. Entonces, todo este primer piso va a tener una rigidez llamada rigidez equivalente 1. Esta rigidez equivalente 1, por el método original, simplemente tendría que ser 2 veces la rigidez que se tenga de la viga, de la columna, perdón, ¿no? Siendo esta rigidez la que se define con esta fórmula para cada una de esas columnas.
Y la rigidez del segundo piso, que también podría ser una rigidez equivalente de todas las columnas sumadas, tendría que ser algo similar, ¿no? 2 veces la rigidez del segundo piso. Pero esto estamos hablando si consideraríamos la hipótesis de doblemente rígida, ¿no? Pero bueno, después esto lo vamos a corregir como les digo, ¿no? La idea acá es definir cuál sería mi rigidez de segundo nivel y cuál sería mi rigidez de primer nivel. Eso lo vamos a calcular pues con estas metodologías, ¿no? Que estamos comentando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cómo vamos a calcular una expresión dependiendo de estas consideraciones. Entonces, necesitamos hacer diagrama de cuerpo libre. Si nosotros hacemos diagrama de cuerpo libre, es como que yo quisiera graficar lo que estaría interactuando acá por cada masita, pero por separado. Entonces voy a cortar a la losa, voy a cortar a las columnas, en este caso por la mitad, así. Me voy a quedar con este cuerpo de acá. Luego voy a cortar al segundo elemento por acá abajo y me voy a quedar con este segundo cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tendría la siguiente definición. Entonces, lo primero que voy a obtener sería pues la segunda losa, ¿no? En la segunda losa hay una columna a la mitad por acá, hay una columna supuestamente por acá, ¿no? Entonces, las únicas fuerzas que estarían apareciendo serían pues la del segundo nivel, ahí está, muy bien. Estaría apareciendo también la masa que estaría concentrada al medio del edificio, estamos hablando de la que se obtiene por metrado de cargas, y estaría apareciendo en la parte inferior, tratando de evitar que esta fuerza se haga trasladar pues a la edificación, o por lo menos haga trasladar a esta primera parte superior que tiene en este diagrama de corte, en este diagrama de cuerpo libre. Estamos hablando del diagrama de cuerpo libre del segundo piso, vamos a poner por acá, segundo piso. Debería aparecer algo que la restrinja, pues. Entonces, la única fuerza que estaría restringiendo, o una de ellas que estaría restringiendo, sería la fuerza producto de las dos columnas, ¿no? Estas se estarían oponiendo a esa. ¿Cómo vamos a llamarla a esta fuerza? Le llamaremos la fuerza restitutiva número 2, porque es como que fuera una fuerza del resorte, pues, por eso se le llama restitutiva. ¿Cómo será igual esta fuerza? Esta fuerza será igual a la rigidez que nosotros encontraríamos entonces total en ese segundo nivel. Estaríamos hablando pues de la rigidez equivalente. Entonces le vamos a poner simplemente de rigidez equivalente por el desplazamiento que va a tener ese piso. Pero ¿cuál es el desplazamiento? El desplazamiento será el mu de 2 o será el delta de 2. ¿Cuál de esos dos entonces será el desplazamiento que yo tendría que trabajar? Lógicamente acá lo que tendríamos que observar es con cuál de esos desplazamientos las columnas del segundo piso empiezan a reaccionar frente a la fuerza de 2. No significa entonces que todo el desplazamiento sea pues el dado. ¿Por qué? Porque cuando comienza el movimiento, lo primero que se traslada es el primer piso, ¿no? El primer piso se traslada por acá y por este lado también, por supuesto, y toma esta configuración. Entonces, ¿qué pasa? En ese instante todavía las columnas están paradas acá, están, digamos, en esta posición así, ¿no? Están de esta manera y estaría de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Por la misma fuerza que se está produciendo en el segundo nivel, ¿no? Y moviendo la masa del segundo piso, entonces recién las columnas reaccionan ahí, ¿no? Del segundo nivel se desplazan entonces hacia la derecha. Entonces, el desplazamiento con las cuales estarían trabajando sería el delta de 2. Muy bien, entonces ese será mi denominado desplazamiento relativo. Lo que yo le tengo que multiplicar entonces a este valor es el desplazamiento relativo número 2. ¿Qué más se está oponiendo también al movimiento de esta fuerza? Se estaría oponiendo pues la fuerza inercial que se produce al querer sacar del equilibrio a esta masa. Entonces habrá pues que vencer, la fuerza P2 tendrá que vencer a una fuerza inercial, en este caso que se va a dar pues sobre la masa número 2. Y en este caso la fuerza inercial, ustedes saben por la segunda ley de Newton, sería pues igual a masa por una aceleración en ese segundo piso. Si ustedes se dan cuenta, la masa M2 se está trasladando hasta acá primero y luego se está trasladando acá. Es decir, se traslada primero hasta mu de 1 y luego se traslada hasta mu de 2. Entonces, el último valor en aceleración que debería tener este piso sería el mu de 2, pero en un término de
aceleración. Estamos hablando entonces de una fuerza inercial. Ah, muy bien, entonces aquí yo podría encontrar un equilibrio. Si yo hago entonces equilibrio acá, entonces miren, lo que yo voy a hacer es hacer equilibrio, cuerpo nada más, sumatoria de fuerzas en el sentido X va a ser igual a 0 todo. Entonces podría decir el P de 2, vamos a ponerlo mejor con letras para que sea mejor visto. El P de 2, que sería la fuerza de 2, que está yendo a la derecha positiva, vamos a ponerle de esta manera, por cierto, me estoy olvidando, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el sentido X positivas hacia la derecha, me tiene que salir igual a 0. Entonces voy a aplicar esa condición. P de 2 menos el valor del F de I de A, estamos hablando de la primera fuerza que sería la inercial, sería la masa por la aceleración de 2, que tendría pues sus dos puntitos por acá, ¿no? Acá y acá. Luego tendríamos otra fuerza negativa, que sería menos el F de S de 2. El Fs de 2 es el K equivalente 2 multiplicado por el delta de 2. Entonces nosotros tendríamos por acá este desplazamiento relativo. Y todo esto tendría que ser igual a, todo esto tendría que ser igual a 0. Recordar que acá el desplazamiento relativo es igual a cuánto. Entonces todo esto sería igual al KE de 2, ¿no? Por el mu de 2 menos el mu de 1. Es simplemente la diferencia que existe de un piso a otro. Muy bien, entonces si yo reemplazo estos datos, los voy a copiar mejor así. Yo quiero llevar a la carga, la quiero dejar en en un solo lado a la carga, o la puedo llevar hacia el otro lado, no importa, y hacer que estas sean, o estas las llevo al otro lado y me va a resultar una ecuación, ¿no? Entonces simplemente si yo quiero dejar a la carga en el lado derecho, ¿no? Y simplemente quiero hacer que su signo que se positivice, porque cuando lo lleve por acá se va a hacer menos P de 2, este menos quiero que actúe de una vez acá y acá, ¿no? En estas otras dos fuerzas. Entonces, voy a tener la siguiente expresión. Voy a tener como resultado acá masa por aceleración número 2, ¿no? Menos lo que vamos a tener de rigidez. En este caso, si ustedes distribuyen la rigidez 2 con cada uno de sus desplazamientos, entonces van a tener el siguiente resultado. Yo sé que acá me va a salir más, ¿no? Porque lo estoy llevando pues para el siguiente lado, entonces va a ser más. Pero este más multiplicado con este, bueno, acá se me va a salir bien, ¿no? Vamos a poner KE de 2 por el mu de 2 y luego voy a colocarle el signo negativo que sería menos KE de 1, perdón, KE de 2 por el mu de 1, ¿no? Entonces sería así de esta manera. Bueno, creo que no lo puedo colocar bien el 1, así. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy desarrollando la expresión que se tiene de estos signos y de esta multiplicación de la rigidez equivalente por el desplazamiento relativo número 2. Simplemente lo estoy dejando en el mismo lado y estoy llevando a la fuerza que resultaría negativa al otro lado, pero multiplicándola ya con menos, tanto al miembro de la derecha como al de la izquierda, me está resultando estos de acá, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo sería una masa, una expresión de la rigidez, ¿no? Definida en cada uno de los sentidos con mu de 1 y mu de 2, y esa sería mi condición de una primera ecuación de equilibrio. Entonces nosotros lo vamos a encerrar así, y le vamos a poner, esta sería una ecuación número 1. Bien. ¿Y qué es lo que me estaría faltando? Me estaría faltando solamente el primer piso. Para el primer piso, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tendría que coger de igual forma la losa de piso. La losa de piso se va a estar ubicada acá. Nosotros vamos a tener acá una mitad de columna para arriba, una mitad de columna para abajo. Yo voy a tener una fuerza lateral que estaría afectando a esta losa del primer piso. Esta fuerza es P de 1. Yo voy a tener entonces una masa al medio de esta losa, ahí está. Esta masita entonces tendrá pues un valor de M de 1. Yo estoy observando de que esta fuerza está intentando mover a la losa hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aparecer una fuerza restitutiva en el primer piso. Esta fuerza restitutiva en el primer piso será igual a la rigidez equivalente que se tiene del primer piso multiplicado con su correspondiente desplazamiento relativo. Pero como estamos diciendo que el primer desplazamiento relativo es igual al desplazamiento absoluto, entonces tendrá que ser igual al mu de 1. Nada más.
Pero ¿qué nos está faltando? Ustedes saben que por equilibrio de cuerpos, esta fuercita que está por arriba en las columnas debería pasar acá, pues con el sentido contrario. Entonces, eso me estaría faltando agregar acá, ¿no? Esto y la fuerza inercial, por cierto. Entonces, este Fs de 2, vamos a ponerle así, este Fs de 2 será igual al Ke de 2 multiplicado con sus correspondientes mu de 2 menos mu de 1. Y adicionalmente, ¿quién me está faltando? Me está faltando la fuerza inercial que debería llegar acá para poder evitar pues de que desplace justo producto de esta carga, la cual le vamos a llamar la fuerza inercial número 1. Y esta fuerza inercial es igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración 1, pues que en este caso vendría a ser toda la aceleración, todo el desplazamiento que estaría dándose en el primer nivel, ¿no? Y esto estaría pues en una condición de aceleración. Si ustedes entonces, ¿no? Utilizando pues este primer piso y aplican de igual forma el equilibrio, entonces vamos a ponerle por acá, equilibrio, van a tener la siguiente consideración. Entonces vamos a poner sumatoria de fuerzas en el sentido X hacia la derecha positivas, ¿no? Y todo esto tendrá que ser igual a 0. Va a ser igual al P de 1, que sería la carga externa, supuestamente producto de una fuerza externa o de un sismo, y luego vamos a agregarle la fuerza que está yendo también en el mismo sentido de ahí arriba. ¿Por qué va hacia la derecha? Porque estamos viendo pues de que acá esta fuerza va a la izquierda y tiene que pasarse con la misma magnitud, pero con el sentido cambiado en la parte inferior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener menos más el f de 2. El f de 2 será el resultado de toda esta distribución. Vamos a distribuir esas multiplicaciones. Serían entonces Ke de 2, ¿no? Por el mu de 2. Vamos a tener menos Ke de 2 por el mu de 1. Sí. Luego, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener la fuerza inercial que le está dando la contra. Vamos a ponerle menos la masa por la aceleración del primer piso, 2 puntitos por acá. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener la fuerza de entrepiso que producen las columnas del primer nivel. Entonces, estas van en sentido contrario, serán pues menos el K efectivo, en este caso el K equivalente que se tenga del primer piso, y todo esto tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a 0. Ahí está. Entonces, de igual forma, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de llevar toda la masa, toda la rigidez, ¿no? Hacia el lado izquierdo y todas las fuerzas hacia el lado derecho. Entonces, las fuerzas las voy a colocar al final del lado derecho. En el lado izquierdo voy a anteponer siempre a la aceleración y a la masa, pero como este va, ojo, hacia acá con un signo negativo, menos P de 1, tengo que multiplicarlo por menos 1 y a todo este término también lo tengo que multiplicar por menos 1 para que mi carga P de 1 pase con un signo positivo al lado derecho. Entonces, todo lo del lado izquierdo lo voy a multiplicar con menos 1. Entonces, acá, ¿qué me va a resultar? Me va a resultar menos K de E de 2 por el mu de 2, ¿no? Me va a resultar más el Ke de 2 por el mu de 1, perdón, por el mu de 1. Acá me va a resultar más la aceleración, bien, más la aceleración 1 por la masa, y más el valor de ¿qué? Acá tengo menos, más Ke de 1 por el valor del desplazamiento, y todo esto va a ser igual a 0. Entonces voy a acomodar. Voy a acomodar primero, como siempre, a la aceleración y a la masa. Masa por aceleración 1, no 2 puntitos por acá. Lo que yo quiero es que ahora miren, voy a factorizar algo, ¿no? Miren que se está repitiendo el desplazamiento 1 y los dos están con signo positivo. Quiere decir que aquí yo podría factorizar más el K equivalente que se tiene del piso 1 más el K equivalente que se tiene del piso 2. ¿Bien? Y todo esto multiplicado por el mu de 1. Muy bien, ¿qué más? Y adicionalmente, miren, tengo un valor negativo de menos K efectivo o K equivalente del piso 2 multiplicado con su desplazamiento 2. Todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a encontrar un sistema de ecuaciones con una segunda ecuación, ¿no? Que en este caso sería la número 2. A este le vamos a llamar pues la ecuación, como acá arriba, número 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a tratar de combinar la ecuación 1 y la ecuación 2 para encontrar una forma matricial de la masa y la rigidez para este edificio que tiene solo un pórtico de 2 pisos. Entonces, combinando las ecuaciones 1 y 2, obtendremos una forma matricial. Vamos a ver entonces, voy a traer ambas ecuaciones por acá, voy a copiar esta, entonces copio todo esto por acá, copiar, pegar, ahí está. Copio toda la que está hacia el lado derecho, entonces vamos a ver por acá, vamos a llevar toda esta, copiar, pegar. Y miren, la forma matricial la voy a armar pues en el lado derecho. Entonces, sería lo mismo que yo utilice esta forma de ecuación a lo siguiente. Es como que ya yo agrupara los términos, ¿no? De una manera en que pueda trabajarla de una manera artificial y que me resulte las mismas ecuaciones, pero transformadas a una manera matricial, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero compilar todo lo que hace referencia primeramente a las aceleraciones. Entonces acá como que hay un pequeño desorden, ¿no? Quiere que primero debería considerar las aceleraciones que estarían, pues, en este caso, en el primer piso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es llevar esto para abajo, así, para tener una mejor visual. Listo. Ya tengo entonces este sistema un poquito más ordenado con referencia a lo que está pasando entonces en el primer piso. Quiere decir que, miren, esta ecuación de acá, la número 2, yo la he obtenido para el primer nivel. Entonces, estamos ordenando de esa forma primer piso, segundo piso, ¿no? Lo estamos haciendo de igual forma por acá. Primer piso, segundo piso. Cada ecuación ha resultado de ese análisis. A ver, ¿alguna pregunta? Ajá, gracias, Hipólito. Muy bien, entonces, gracias, muy bien. Sí, tienes razón. Muchas gracias. Acá me estaba comiendo el P de 1, ¿no? Entonces acá sería P de 1 y aquí sería también P de 1. Listo. Entonces, lo que yo necesito acá determinar, ¿no? Lo que yo necesitaría determinar acá es una forma matricial. ¿Cómo puedo transformar esto de acá a una forma matricial? Vamos a hacer pues en este caso, miren, esta sería la masa 1 y esta sería la masa 2. Me estaba olvidando de colocar eso, ¿no? Porque acá está identificada por cada piso. Masa 1, masa 1 por acá. Y acá arriba, acá también debería llevar, ¿no? Masa 1. Y aquí debería tener masa número 2. Acá también debería tener mi masa número 2 por acá, ¿no? Y también debería tener acá mi masa 1. Bien, entonces quiere decir que acá estos primeros dos términos los podría agrupar de la siguiente manera. Entonces, voy a tener una ecuación matricial de la siguiente manera. Este será entonces masa 1. Voy a crear un sistema matricial de un valor de 2 por 2. Entonces, ustedes se van a dar cuenta luego qué significa 2 por 2. Y esto lo voy a rellenar con ceros. Y si esto yo lo multiplico con un vector columna que me representara pues la aceleración de 1 y luego también acá tendría la aceleración de 2, podría obtener esas dos ecuaciones por separado, ¿no? Disgregándolas. ¿Cómo? Multiplico fila con columna y esto me va a anular a esto. ¿Y qué resultaría? Resultaría esta. Y lo mismo sería pues para la parte inferior. Quiere decir que esta es la forma matricial de la masa y la aceleración, y todo esto se le llama la matriz de masas. Entonces, ¿qué particularidades tiene la matriz de masas? La matriz de masas es diagonalizada, ¿no? Es diagonal. ¿Qué más? Y todos los otros términos son iguales a 0. ¿Qué más pueden considerar? Que dependiendo del número de pisos, ustedes van a tener una matriz de tanto por tanto. Entonces, eso también hace referencia al número de pisos. Bien, entonces, ¿dónde está? Ahí está, número de pisos. Si yo tuviese 4 pisos, entonces esta matriz es de 4 por 4. Entonces, ¿comenzamos desde dónde? Comenzamos desde la masa del primer piso hasta la masa del último nivel. Entonces, colocamos acá. Iniciamos en masa de primer piso
y culminamos en masa de último nivel. Bien, entonces eso también me va a ayudar. Correcto, entonces ya definí la matriz de masas. ¿Cómo voy a determinar la matriz de rigidez? Vamos a ponerle entonces la matriz de rigidez de la siguiente forma. La matriz de rigidez se sumará. Vamos a sumar entonces un aporte. ¿Cuál será? Será K equivalente del primer piso más K equivalente del segundo piso. Acá voy a tener menos K equivalente del segundo piso. ¿Sí? Bien, voy a poner esto. Bueno, creo que está mal esto. Vamos a ponerle así. Y acá debajo de la suma voy a tener menos K equivalente del segundo piso y aquí voy a tener K equivalente del segundo piso. Entonces toda esta ahora será mi nueva matriz llamada matriz de rigidez del sistema de 2 grados de libertad. Entonces, este sistema también está definido en una forma de 2 por 2. Quiere decir que su arreglo también obedece pues en este caso, a la definición del número de pisos. Es decir, esto se va a seguir cumpliendo. Si yo tengo 2 pisos, entonces en esta forma se va a seguir armando. Bien, pero ¿cómo? Bueno, después vamos a ver cómo se va a armar para una, por ejemplo, de 4 pisos. Ahora, de acuerdo a esto, también toda esta forma matricial debe seguir la forma de la ecuación del resorte. En este caso, entonces, lo que nosotros vamos a tener para esta forma matricial es multiplicarla por el desplazamiento del primer piso por el desplazamiento del segundo piso. Ahí está. Y finalmente, porque ya no me queda nada más que arreglar acá, todo esto debe ser igual a ¿quién? Todo esto tiene que ser igual al sistema de cargas. Entonces, el sistema de cargas, pues fácilmente puedo concebirlo como un sistema vectorial de una forma de arreglo de columna, ¿no? Ahí está. Y este sistema tiene una forma de 2 por 1. Entonces, tiene la misma cantidad de carga que en este caso el número de pisos. Pero bueno, esa es solamente una consideración que generalmente no se toma en cuenta. La que generalmente es más importante es esta y esta de acá, ¿ok? Entonces eso sería, digamos, hasta esa parte, la forma matricial que se tiene para un segundo nivel. Entonces vamos para algunos ejemplos así rápidos y luego ya, no sé si nos alcanza el tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo. El día martes ya hacemos el ejercicio correspondiente a nuestro edificio completo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería la forma matricial, ejemplo, para un edificio de 4 pisos. Entonces, en este ejemplo de 4 pisos, ya yo voy a colocar de frente un elemento de líneas. Ya no voy a ser muy detallista. Entonces, ahí voy a tener 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces, por acá yo puedo tener empotrado, ¿no? Por acá yo voy a tener un sistema de fuerzas, lógicamente no me interesa mucho, PD1, PD2, no PD3. Lo que yo quiero más extraer de esta información no es tanta la fuerza externa, sino las matrices de masa y rigidez, porque estas me van a ayudar a mi análisis matricial, me van a poder ayudar a cómo voy a resolver la ecuación para calcular las formas de vibrar que va a tener el sistema. Entonces, simplemente esto estará desplazándose así. Ojo, vamos a hacerlo más grandecito para que se note, ¿no? Entonces esto estará desplazándose, aunque será necesario, no, ya no va a ser necesario, ¿no? Simplemente será un sistema de 4 pisos y tendrá sus desplazamientos correspondientes. Vamos a ponerlo por acá, no importa. Vamos a ponerlo por acá, porque solamente eso es referencial nada más. Yo sé que este sistema va a tener un desplazamiento totalizado, un desplazamiento absoluto 1, este será el 2, este será el 3 y este será el 4, ¿no? Y de igual forma se van a supuestamente mover los elementos del lado izquierdo. Entonces, lo que yo quisiera hacer acá será pues fabricar la matriz de masas. Entonces, yo sé que en cada piso hay una masita acá, otra masa por acá, ¿no? Otra masa por acá y una masa por acá. Bien, sabemos que cada una tiene su valor de M1, M2, M3, M4. Entonces vamos a ponerle M1,
M2. Ustedes saben metrar ya las masas. Hemos hecho un ejercicio, ¿no? Y también que sé que en el primer piso, por más que cualquier rigidez se calcule de las columnas, yo tengo en el primer piso una rigidez equivalente 1, pero le vamos a llamar simplemente ahora rigidez 1 de todo el piso. Luego vamos a tener una rigidez 2 de todo el segundo nivel que aportan las columnas y una rigidez 3 que aportan todas las columnas y una rigidez 4 completa de todas las columnas, ¿no? Entonces estamos hablando ya de resultados, ¿no? Sumas ya de las rigideces que se están tomando pues por cada nivel. Entonces eso también competirá pues luego a un cálculo con esas fórmulas determinadas. Bueno, entonces, ¿cómo calculo mi matriz de masas? Mi matriz de masas entonces será igual a ¿qué? Tenemos que identificar que el elemento es diagonalizable, ¿no? Entonces, primero colocaré masa del primer piso, masa del segundo piso, masa del tercer piso y masa del cuarto piso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los demás? Esto será 0, 0, 0, y así vamos a ir rellenando, ¿no? Hasta esta parte. Se supone que la matriz de masas es simétrica. La matriz de masas es simétrica, es decir, todo lo que está por encima a la derecha de la diagonal tiene que ser idéntico hacia el lado inferior izquierdo, así que es idéntica. ¿Cuánta cantidad de elementos estamos viendo entre columnas y filas? Estamos observando una matriz de 4 por 4. Entonces, eso hace referencia otra vez a ¿quién? Al número de pisos. Bien. Entonces, esa matriz es la que nosotros ahora vamos a fabricar para un sistema que tenga varios pisos en nuestro modelo estructural, y eso será pues parte de lo que queremos encontrar, ¿no? En esta siguiente etapa. ¿Cómo vamos a determinar ahora la matriz de rigidez? La matriz de rigidez, entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Primero tenemos que identificar algo, ¿no? ¿Cuál es la masa que está reaccionando dentro de esa matriz? Primeramente, esa masa de quién está bordeada, de qué elementos estaría bordeada, de qué tipo de rigidez arriba y abajo. Entonces, el primer elemento de la diagonal, el segundo elemento de la diagonal, así el tercero y el cuarto, sería lo primero que ustedes tendrían que rellenar. ¿Cómo yo sé entonces armar este elemento así, si mi forma es un poquito, no tan compleja, ¿no? ¿En qué momento yo tengo que elegir el negativo, el positivo, de qué valor después, ¿no? O cuándo se debería subir, o cómo se debería tomar en cuenta las sumas correspondientes. Eso va a depender de qué tipo de masa están analizando. Entonces, primero vamos a analizar la masa del primer piso, porque es la correspondiente a la que está acá. Entonces, si ustedes se ubican en la masa del primer piso, imagínense que fueran la masa del primer piso. ¿Quiénes están ayudando a que esa masa no se desplace debido a esta fuerza? Están ayudando pues todo el aporte de rigidez de estas columnas de acá y todo el aporte a través de la rigidez que estarían llevando pues las columnas del primer piso. Ah, ya, entonces el aporte es del primer y del segundo piso, quiere decir del piso inferior y del piso superior inmediatos. Entonces acá le vamos a poner KD1 más KD2. Muy bien. Luego me voy al segundo elemento de mi matriz en la diagonal. En la diagonal voy entonces a analizar la masa del segundo piso. El segundo piso me voy a parar acá. Yo observo entonces que hay una fuerza, hay una participación ¿de quién? De la rigidez del tercer piso y la rigidez del segundo piso. Ellas están aportando para que la masa del segundo piso no se desplace de alguna manera. Por lo tanto, entonces acá, en el segundo elemento de la diagonal, vamos a poner KD2 más KD3. Entonces, ustedes ya estarán identificando cómo se va a hacer, ¿no? Quiere decir que si yo hago el análisis ahora del tercer elemento de la diagonal, este será KD3 más KD4. Entonces, vamos a ponerle por acá KD3 más KD4. ¿No? Y así, ¿no? Ahora, si yo me paro en el último elemento, si yo me quedo acá, quiere decir que la única rigidez que me estaría ayudando a poder afrontar esta fuerza lateral sería la del KD4. Entonces, no observo más rigidez arriba. Es lo mismo que está pasando acá, pues, ¿no? En el segundo nivel, la masa número 2 no observa nada de rigidez por arriba, y es por eso que en su forma matricial se queda nada más que como con el KD2 ahí. Entonces, lo único que estaría faltando rellenar acá es su último valor de la diagonal, que sería el KD4. ¿Cómo vamos a rellenar entonces los demás elementos? Esto tiene que ser también de 4 por 4, y esto hace referencia también al número de pisos.
Bien, entonces, ¿cómo vamos a rellenar ese valor? Pues simplemente vamos a tomar en cuenta que en las otras partes de la diagonal, por ejemplo, en el segundo elemento, tenemos que copiar este acá con su valor negativo y acá con su valor negativo. Porque sabemos pues que cuando llega hacia el primer piso, estas serían las filas y las columnas, digamos la columna y la fila que le corresponde a la masa uno. Y como ustedes están viendo en la masa uno, cuando hemos hecho el equilibrio, ¿no? Ha habido una fuerza negativa por ahí. Entonces esa fuerza negativa se tiene que ver expresada. Por lo tanto, entonces vamos a ponerle por acá menos K de 2, menos K de 2. Quiere decir que acá para el segundo piso, pues observa la parte negativa del K de 3, porque llega pues por acá abajo, ¿no? Llega por acá así. Entonces vamos a tener K de 3, acá vamos a tener menos K de 3, acá vamos a tener menos K de 4, y aquí vamos a tener menos K de 4. Quiere decir que las otras componentes serán 0, 0, 0, porque no hay interacción, pues no hay interacción de la componente de la rigidez número 4 en la rigidez número 1. No tiene sentido, y mucho menos también la rigidez número 3, ¿no? Igual forma, la 4 no tiene contenido dentro del piso número 1, entonces no van pues ligadas directamente, ¿no? Entonces podríamos rellenarlos nada más que con 0, y esta sería mi matriz de rigidez para nuestra edificación de 4 pisos. Ahora miren, aquí esta es una simplificación. Recordar que esta es una simplificación del edificio de corte. Simplificación del edificio de corte. ¿Cuál debería ser el análisis real que nosotros tendríamos que hacer? Que claro, por términos de tiempo no lo hacemos, pues eso debería tocarse en otro curso ya distinto. Tenemos que desarrollar para poder encontrar una matriz que sea más realística todavía aún y que considere la flexibilidad de las vigas. Porque lo que nosotros vamos a hacer es coger esta forma simplificada y le vamos a aplicar Muto o Wilbur, de tal manera que no me aleje pues de la forma real. Sin embargo, hay una forma aún más real sin necesidad de utilizar el edificio de corte. Es la forma en la que no solamente consideren para sus 4 pisos solamente los 4 grados de la de traslación. Estamos diciendo que por edificio de corte solamente importan los grados de libertad de traslación. ¿Cuáles más están apareciendo o deberían aparecer? Ustedes saben que por análisis estructural, por lo menos, si nosotros vamos a considerar que la losa es un diafragma rígido y que las columnas tienen muy poca carga axial, por lo menos hasta unos cuantos pisos, deberíamos también tomar en cuenta este grado de libertad, este otro de acá, este grado de libertad. Por acá también vamos a tener más grados de libertad. Entonces, ahí estamos obteniendo giros. Entonces, esto ya no es edificio de corte. Este ya considera el aporte de la flexibilidad de las vigas a través de estos giros en cada nudo. Quiere decir que mi matriz no va a ser de 4 por 4. Mi matriz va a ser de cuánto? Va a ser 8, 9, 10, 11, de 12 por 12 va a ser mi matriz de rigidez. Entonces, es mucho más grande. Simplemente de acá ustedes van a necesitar hacer mayores cálculos. Y como eso conlleva pues a un tiempo prudente, no es que se desarrolle, es por ello que no se desarrolla pues con motivos de este curso, ¿no? Porque tenemos que ver métodos más simplificados por el tiempo. Ok, entonces lo que nosotros necesitamos ahora calcular para poder asemejarnos a esa consideración es utilizar pues una forma matricial como la que ustedes están viendo ahora, y para poder acercarnos más vamos a utilizar esas dos metodologías. Finalmente, ¿no? Para poder, este sería el ejemplo para un edificio de 4 pisos, pero ¿cómo sería en todo caso si ustedes tuviesen el aporte ya de una edificación tridimensional, por ejemplo, ¿no? Pero ya tomando en cuenta la rigidez por cada piso para el cálculo de rigideces por pórticos? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Ustedes tendrían la siguiente definición, ¿no? Supongamos que hay por lo menos 2 pórticos en esta edificación sencilla. Así. Bien, entonces por lo menos tendría 2 pórticos con 2 pisos. Entonces, ¿qué va a pasar acá?
Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer por acá? Esto lo vamos a considerar de esta forma, ¿no? Lo vamos a considerar de esta manera. Si tienes placas, ¿cómo sería la rigidez? La rigidez se calcula con una formulita, pues, ¿no? Si nosotros vamos a tener en cuenta esta fórmula de la rigidez equivalente, nosotros tenemos que usar una fórmula de la plaquita que es el módulo de elasticidad entre 4 veces la altura que se tiene de la placa por su longitud al cubo, más 3 veces la altura de la placa sobre su longitud, y esta sería su rigidez lateral, pero es una aproximación, porque esta rigidez se utiliza para un elemento que está libre, ¿no? De un solo piso. En realidad lo que hacemos es una aproximación en estos cálculos. Entonces podríamos usar esto para calcular quizás parte de estos KD2, KD3, KD4, ¿no? Pero como no, bueno, eso lo vamos a aplicar con el método de Muto, ¿no? Adicionando esta rigidez de placa. Pero ¿cuál sería la forma correcta que ustedes tendrían que hacer? Igual, la forma correcta que tendrían que hacer es coger la placa y aplicarle sus deformaciones por corte también, pues, ¿no? Es decir, si esta fuera un pórtico, por lo menos así, un pórtico sencillo de un solo piso nomás, ¿ah? Si fuera un solo piso, ustedes saben que acá no solamente tendríamos la acción, pues, de los giros, ¿no? Aquí y aquí, sino que también el efecto de corte yo tengo que considerar acá en la placa, y eso es ya con fórmulas matriciales específicas. La rigidez, que ustedes conocen como 12 veces 6 sobre el al cubo, se ve afectada acá con un factor de corte que se llama el phi. Este phi depende en este caso este phi depende en este caso del módulo de corte, depende no me acuerdo ahorita, del área de corte, que es una proporción de toda esta sección, ¿no? Es una proporción de toda esta área en planta. Depende, si ustedes no saben cuándo es el módulo de elasticidad, dependerá de su coeficiente de Poisson. Depende de la inercia también de la placa en ese sentido de análisis, ¿no? Entonces es más complejo porque tendríamos que utilizar todos los grados de libertad de rotación y de traslación, en este caso lateral, que tiene la losa de piso, ¿no? Entonces es un análisis más extenso todavía. Por eso es que para motivos del curso, si quisieran agregar la rigidez de la placa, la vamos a agregar con la fórmula que les había comentado, pero acá directamente como una suma. Pero si quieren sacarlo pues de una manera matricial más compleja, se tendría que observar pues por cada elemento cuántos grados de libertad mínimos necesito para hacer el análisis. Claro, pues por eso, si vamos a hacer en el trabajo o si ustedes van a aplicar en el trabajo, la rigidez de la placa se le aumentará acá, ¿no? Dentro de ese elemento con una fórmula que lo voy a volver a repetir luego cuando calculemos la rigidez de cada una, en este caso cuando calculemos cada una de estas rigideces. Bien, y eso lo comprobarán nomás, pero es una aproximación. No estamos haciendo ni siquiera el cálculo verdadero y realístico de cómo sería este pórtico con los grados de libertad. Ojo, estamos haciendo una reducción, ¿no? De esa manera de cálculo por el tema del tiempo. Bien, entonces, pero tratamos de acercarnos a lo real a través de las fórmulas de Muto y de Wilbur. Y en el caso de la placa, nos trataremos de acercar al comportamiento de esa placa, pero con esa formulita que les estaba indicando, ¿no? El módulo de elasticidad sobre 4HL al cubo más 3 veces H sobre L, ¿no? Entonces usaremos esa fórmula para placas, para adicionar la rigidez de ellas al sistema. Entonces, lo que les quería explicar era acá, ¿no? La rigidez equivalente del primer piso, ¿cómo se va a calcular? Porque ya sabemos cómo se va a armar por cada pórtico, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo vamos a calcular para todo el edificio? ¿No? Necesitaríamos entonces obtener la rigidez del KD1, ¿no? El KD1, acá, y acá vamos a obtener el KD2, ¿no? ¿Será igual a qué cosa? ¿Será igual a qué? Supongamos pues que en el primer piso esta rigidez de columna salga acá de A, esta salga acá de B, ¿no? Esta columna de acá tenga acá de B y esta tenga acá de A. Esta columna de acá tenga una rigidez C
esta otra tenga una rigidez C, esta columnita del segundo piso tenga una rigidez D y esta rigidez de la columna D. Entonces, supuestamente debería, si nosotros hubiésemos utilizado esta hipótesis, la suma debería ser completamente de forma algebraica, ¿no? El K de uno debería ser dos veces, ¿no? Dos veces el K de A más dos veces el K de B, ¿no? Y en este caso la rigidez del segundo nivel sería dos veces K de C, bien, más dos veces K de D. Bien, está muy bien. Estamos cogiendo las columnas de forma unitaria, pero pero no estamos tomando en cuenta pues la flexibilidad de las vigas. Estaríamos trabajando en realidad con esta fórmula. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cuando apliquemos Muto y Wilbur? Lo que vamos a hacer es coger y calcular la rigidez de todo este piso. Es decir, por ejemplo, en el primer piso calcularemos la rigidez de todo este nivel para este pórtico y luego en el sentido X, suponiendo pues que la dirección X es esta de análisis, ¿cierto? Tenemos que hacer el análisis en los dos sentidos o por lo menos en uno de ellos. Cogeremos la rigidez del otro pórtico, calculada con Wilbur o con Muto, y la sumaremos en el segundo piso y ese será el valor que encontremos, ¿no? Para cada uno. Porque ustedes están viendo que en Muto entra rigidez relativa de columna, rigidez relativa de viga, columna, ¿sí, no? En un solo pórtico. Eso se calcula en un pórtico, se calcula de igual forma en el otro pórtico, se suman algebraicamente y se obtiene cada uno de ellos, ¿no? Por separado y se suman acá y se suman por acá. Y lo mismo vamos a hacer en el segundo nivel. Vamos a coger la rigidez equivalente que salga por mutuo de este segundo piso y la rigidez equivalente que salga de este nivel por mutuo también o Wilbur y lo vamos a sumar acá y lo vamos a sumar acá. Y lo mismo será pues en el análisis en el sentido Y. Tendrá que hacerse en los otros planos. Entonces esa sería la definición para nuestro curso. Bien, así que eso lo vamos a detallar también a partir de la siguiente clase. Pero todavía falta saber cómo voy a resolver este problema, ¿no? Cómo voy a encontrar, y si bien es cierto, ya sé cuánto es la masa y la rigidez, todavía no sé cómo voy a calcular las frecuencias naturales de vibración. Entonces, eso es lo que vamos a obtener la siguiente clase cuando les explique algo más de vibración natural. Muy bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta más, muchachos, hasta acá, por favor, ya nos ha ganado el tiempo. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? Muy bien, entonces la siguiente clase que es el martes, vamos a completar esa pequeña parte teórica y ya comenzamos con el ejercicio. Como ya tenemos un metrado de cargas, solamente es agregar el de un piso típico y el de la azotea, porque el predimensionamiento también lo podríamos variar en función del cálculo que ya habíamos hecho de un grado de libertad. Cambiamos un poco de Muto y de Wilbur, ahí en los siguientes niveles, con otras fórmulas que ya van a funcionar de un segundo piso para arriba, y con esto ya calculamos la matriz de rigidez y podríamos resolver el problema de los vectores característicos y valores propios, que sería el análisis modal. Esta semana y la siguiente, porque el examen creo que es el 7, ¿no? Sería 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Tenemos hasta la siguiente semana, hasta la semana del 20, para hacer análisis modal y respuesta espectral. Luego la semana número 7 tenemos que hacer la clase del ETAPS para poder modelar el edificio de una manera rápida también. ¿Ok? Entonces con eso, si no sé si existe alguna otra duda, nos vamos a quedar acá, por favor. Sí, Katy. Sí, adelante. Ingeniero, esta semana, No se escuchó. ¿Cuál es la pregunta? Ingeniero, ¿me escucha ahora? Sí, sí te escucho, Katy, dime. Sí, el audio. Ingeniero, disculpe, respecto al trabajo de campo que se va a presentar el domingo. Ya vamos a dormir ya.
Ya que tiene. Usted mencionó que se podía presentar las capturas del Excel. ¿O Claro, tenía en que- trabajo de campo pueden usar Excel. Ah, ya. Como el examen lo hicimos a mano, por eso. Sí, sí, pero se quedó pues de que todos los trabajos de campo son desarrollados con Excel menos los exámenes. Ya, entonces le enviamos el PDF, las capturas. Sí, sí, sí. Ya, Todo el cuadro que ya hayan gracias. desarrollado. Bien, ok muchachos, entonces si no Ingeniero, hay más dudas, nos vamos, sí, adelante. ingeniero, ¿y la solución del examen es de cada integrante o del representante del grupo? No, es como del grupo, pues, porque cada grupo ya tiene su código, ¿no? Cuando ustedes han recibido el Excel de los cursos, mejor dicho, de los grupos del curso, cada uno de los grupos ya tiene un código. Acá está, 33334, 433, 521. Ustedes tienen que trabajar con estos códigos. Se supone que ahí el integrante va a ser el de la cabeza, ¿no? O al que generalmente le estamos definiendo también como el que está subiendo los trabajos de campo, ¿no? A las plataformas. Por cierto, no se olviden de subir los trabajos de campo a las plataformas de la OPN. Muy bien, muchachos. Entonces, si no hay más dudas, nos quedamos acá porque tenemos cambio de hora. Nos vemos el día martes. Que tengan muy buenas noches. Gracias por su participación, por su asistencia, por su paciencia. Nos vemos el martes y que tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Listo, buenas noches, muchachos. Gracias a ustedes, buenas noches.